Hola, hola. El día de hoy les voy a enseñar tres formas diferentes de utilizar la famosísima función de buscar B. Probablemente en algún momento ya la llegaste a escuchar o has escuchado hablar mucho de ella o tú mismo la has utilizado de manera muy frecuente. Pero lo que voy a explicar el día de hoy son tres formas diferentes de poderla utilizar y aplicar. La forma número uno va a ser cómo buscar en un rango de datos con formato de tabla. El número dos va a ser buscar y coincidir con una columna, y el número 3 va a ser buscar en listas personalizadas. Vamos a empezar con el número 1, que puede ser el más común. Aquí tengo esta tabla y aquí tenemos nuestra tabla para nuestro ejemplo número 1. Supongamos que queremos encontrar tanto el país como el cliente de este ID. Entonces la mejor forma de hacerlo es con un buscar B. Pero aquí les voy a enseñar un tip para sacarle el máximo jugo cuando tenemos una tabla. Aquí estamos en formato de tabla. Va, entonces vamos a hacer. Como ya saben, para invocar o nombrar a cualquier fórmula o función tenemos que hacerlo con el símbolo igual. Después escribimos buscar B y aquí ya tenemos la opción. Le damos un tab para seleccionarla y ahí tenemos aquí estos argumentos, ¿no? El primero es el valor buscado, en este caso el ID, coma. Pasamos al siguiente argumento que es matriz tabla, en donde queremos buscar ese argumento. Entonces aquí nos vamos a ir a nuestra tabla de la izquierda y nos vamos a posicionar desde nuestra columna ID para que pueda hacer el match exacto. Lo seleccionamos y después, como queremos país, con Shift y a la derecha seleccionamos también el encabezado de país y aquí en automático nuestra fórmula se va llenando. ¿Cómo se puede interpretar esto? Cuando es en formato de tabla, siempre va a aparecer primero el nombre de la tabla, en este caso es tabla-ventas, porque así yo la he nombrado. Después, la sintaxis que da Excel es el símbolo de gato y luego encabezado, significa que estamos ahorita en los encabezados, coma, y luego dice desde ID hasta país. Hay que tener bien en cuenta esta sintaxis y aunque no nos la sepamos de memoria, saber a qué hace referencia. Muy bien, ahora ya que tenemos seleccionado estos dos, tenemos que seleccionar el resto de la tabla. Eso lo hacemos con Control, Shift y hacia abajo. Bien, ya tenemos todo seleccionado. Ahora voy a subir para llegar otra vez a la fórmula. Y aquí ya cambió. En lugar de decir encabezados, ahora viene la palabra todo. Si lo tuvieras en inglés tu Excel, aquí diría all. Ok, va, ya teniendo hasta ahí seleccionado, damos coma y nos va a decir que le indiquemos el número de columna que queremos traer. Como nosotros estamos buscando el ID sería la columna número 1 y la columna número 2 sería el país. Entonces en este caso vamos a dar 2. Y por último, debemos de decirle si la coincidencia va a ser aproximada o exacta. Aquí yo siempre recomiendo que sea exacta, porque si es aproximada nos va a traer algún dato que se le parezca, pero no va a ser exactamente el mismo. Entonces vamos a darle exacta. En este caso podemos escribir literalmente falso o simplemente si damos un 0, que es prácticamente lo mismo, cerramos paréntesis y listo. Aquí ya nos lo trajo. Y para los demás sería exactamente igual. Y para obtener la información del cliente no es necesario volver a escribir toda la fórmula, pero como está en formato de tabla, al momento de copiar y pegar se va a quedar exactamente igual. ¿Por qué? Porque si aquí le picamos a F2 estamos viendo que la fórmula respeta las columnas que nosotros previamente le indicamos en la matriz de ID hasta país. Pero ahorita les voy a enseñar un tip para cambiarlo súper rápido. Entonces, ya una vez conociendo la sintaxis, basta con posicionarnos, en este caso en país, que sería nuestra segunda columna, la borramos y aquí Excel nos da varias opciones que podemos utilizar a nuestro favor. Si nosotros elegimos la primera, en este caso con un arroba, sería únicamente para elegir esta fila. Lo que está entre paréntesis, tres puntitos, significa que son las columnas. Y lo que se utiliza con el símbolo de gato o numeral es para diferentes tipos de selección, ya sea todo, los datos, los encabezados o los totales. En este caso queremos irnos a la columna cliente. Basta con bajarlos con las flechitas, le damos a Tab y listo, ya nuestro rango ya se abrió. Ahora basta simplemente con decirle que en lugar de que es columna 2, es columna 3 y listo, ahora sí ya se actualizó. Y bien, esto es muy fácil. Probablemente
ya habías escuchado hablar de ello o ya incluso lo sepas, simplemente es un tip que te puede ayudar a conocer la sintaxis de la fórmula. Vamos al ejercicio número 2, que este está un poquito más interesante, que es el buscar B coincidiendo con una columna en específico. Entonces aquí para el ejemplo número 2 vamos a utilizar la misma base, nada más que se le agregaron 2 columnas más, y en lugar de buscar únicamente país y cliente, aquí vamos a buscar todas las columnas. Seguramente te ha pasado que tienes que traerte todas las columnas de una tabla, pero para simplemente 2 datos. Y a lo mejor utilizas el buscar B, pones esta columna, luego te lo pasas acá, vuelves a hacer el buscar B, cambias de columna, vuelves a hacer el buscar B, cambias de columna, así como hicimos en el ejemplo pasado. Pero con esto que les voy a explicar va a ser aún más sencillo y mucho más rápido. Para esto necesitamos conocer la fórmula coincidir. ¿Qué es lo que hace la fórmula coincidir? Muy sencillo. Tú le pasas a Excel un valor, después le dices en qué rango quieres que te lo busque y Excel te va a traer la posición de ese valor. Para aquí poner un ejemplo, vamos a escribir la palabra país y vamos a buscar esta palabra país dentro de este rango. Nosotros en automático ya sabemos que es la columna número 3 porque aquí está país y rápido podemos contar 1, 2, 3. Pero Excel eso no lo sabe y nosotros se lo debemos de ordenar. Entonces, ¿cómo se lo ordenamos? Con la fórmula coincidir. Sirve para eso. Aquí se devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz. Entonces, aceptamos, valor buscado, quiero que me busque país. ¿En dónde? Ok, en todo este rango. Ok, tipo de coincidencia, 0, que es coincidencia exacta, y enter. Y ya nos dio el número 3, ¿por qué? Porque dentro de este rango es el 1, 2, 3. ¿Qué pasa si nuestro rango en lugar de empezar desde la columna A, empieza desde la columna B? Entonces la posición va a ser el número 2. Entonces si lo volvemos a hacer, valor buscado país, en la matriz que empiece desde la columna B, 0, coincidencia exacta, damos y es la posición número 2. Muy bien, sabiendo esto yo creo que ya más o menos sabes hacia dónde quiero ir. Vamos a combinar las funciones de buscar B y coincidir. ¿Para qué? Para que ya no tengamos que nosotros decirle qué columna queremos que nos traiga, simplemente que coincida con nuestros encabezados. Para esto es importante que estos encabezados de aquí estén escritos exactamente iguales a los de nuestra tabla destino. Entonces aquí vamos a empezar poniendo el buscar B, valor buscado, quiero buscar este ID. ¿En dónde lo queremos buscar? En nuestra tabla, aquí vamos a empezar igual desde ID y en este caso vamos a seleccionar todo porque queremos que nos busque hasta estado. Vamos a darle hasta abajo, control shift hacia abajo y ya nos lo seleccionó. Vamos a darle coma y vamos a subir el scroll para ver nuestra fórmula. Y bien, entonces aquí ya tenemos seleccionado nuestro valor buscado, nuestra matriz y ahora es el indicador de columnas. Aquí si lo hacemos a la antigüita o de manera clásica tendríamos que escribir el número 2. ¿Por qué? Porque país está en la posición número 2. Pero cuando recorramos la fórmula tendríamos que poner aquí 3, 4, 5, 6 y todo es de manera muy manual. Entonces para evitarnos esa parte aquí vamos a poner la función coincidir, que como ya la vimos es muy sencilla de utilizar. Valor buscado, ¿qué valor vamos a buscar? En este caso va a ser país, pero ojo aquí, como está en formato de tabla también esto nos lo está condicionado a que exclusivamente queremos buscar dentro de la tabla ejemplo 2, que fue la que yo hice, en los encabezados la columna país. Para evitar eso vamos a borrar nosotros aquí y vamos a escribir la celda manualmente, que en este caso si no sabemos la celda cuál es, si nos posicionamos del lado izquierdo hacia arriba vemos que es la K6. Ok, entonces borramos esto para decirle no, yo quiero la K6. ¿Para qué? Para que se pueda recorrer. Pero en este caso tenemos que fijar la fila. Vamos a fijar esta fila para que al momento de nosotros arrastrarlos se pueda arrastrar de columna a columna, pero no se mueva de fila a fila. ¿Y cómo hacemos eso? Poniendo los signos de peso o de dólar. El signo de peso antes de la columna significa que se va a fijar la columna y de igual manera si lo ponemos antes de la fila significa que se va a fijar la fila y de ahí no se va a mover. En este caso si queremos que se mueva la columna, ¿cómo lo hacemos? Pues volvemos a apretar F4 y ahí ya lo tenemos.
Si tuviéramos un caso donde debemos de fijar únicamente la columna, volvemos a apretar F4 y ahora ya se fijó la columna, y si la damos una vez más se quita. Pero en este caso le vamos a dar F4, F4 hasta llegar a la opción de que nos fije únicamente la fila. Ya que tengamos ahí fija la fila, le damos coma. Ok, matriz a buscar. ¿En dónde la vamos a buscar? Bien, pues aquí arribita. Que tiene que ser el rango igual que el de nuestro buscar ver. Recordar que aquí estamos en coincidir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si lo abrimos desde acá, si lo seleccionamos desde acá, la columna país no va a ser la número 2, va a ser la número 3, porque va a ser 1, 2, 3. Y si al buscar B le decimos que es la columna 3, como tenemos nuestro rango seleccionado aquí, en el buscar B va a ser 1, 2 y nos va a traer cliente en lugar de país. Entonces aquí nuestra matriz tiene que ser igual que la matriz del buscar B. ¿Ok? Seleccionamos únicamente aquí, que es donde queremos que nos busque. Tipo de coincidencia exacta, 0. Ok, ya tenemos aquí nuestro indicador de columnas para el buscar B. Y al final le damos coma 0 para que sea valor exacto. Damos enter y listo, ya nos lo trajo. Y si esta la copiamos y la pegamos en toda nuestra tabla, ya nos trajo todo automáticamente. Por ejemplo, clasificación. Si aquí le doy F2 para abrir, ok, está buscando el ID y también está coincidiendo la palabra clasificación dentro de aquí arriba y nos trae el valor que encuentra. Entonces, esta es una manera muy práctica de utilizar el buscar B cuando tienes que traerte muchas columnas. Y vamos ahora al último ejemplo. Este último ejemplo es muy útil y es muy sencillo. Aquí supongamos que tenemos dos tablas, ¿no? Pueden estar en la misma hoja o en diferentes hojas. Y nosotros queremos extraer información de esas dos tablas. ¿Y aquí cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Tú puedes nombrar a un rango de celdas como tú gustes y al momento de renombrarlo en automático estás creando una lista. En este caso, ¿cómo hacemos nuestra lista personalizada? Bien, es muy sencillo. Seleccionamos todo el conjunto de datos de nuestra tabla del país y para hacer un conjunto o una agrupación de datos vamos a seleccionar aquí donde dice cuadro de nombres y aquí le podemos dar el nombre que queramos. En este caso le voy a poner lista-país y doy enter y listo, ya se me guardó. Ahora voy a hacer lo mismo con esta tabla de aquí, pero aquí le voy a poner lista-cliente, enter. ¿Cómo sabemos si se nos guardaron? Bueno, nos podemos ir a la pestaña fórmulas, administrador de nombres y aquí nos van a aparecer todas nuestras tablas creadas o nuestras listas creadas. En este caso, estas primeras dos son las que acabamos de crear. Entonces ahí ya sabemos que se nos crearon correctamente. Ahora, ¿cómo las utilizamos? ¿Cómo las abrimos? Nos ponemos en cualquier parte de nuestro libro y las mandamos a llamar con la tecla F3. Y ya con F3 se nos abre este cuadro de diálogo y aquí ya podemos seleccionar la lista que queramos y si le damos aceptar, ya en automático nos la está mandando a llamar, que en este caso aquí es la de lista cliente. También la podemos mandar a llamar a mano, si nada más ponemos igual y le ponemos lista y aquí aparece ya lista clientes, lista país y la que seleccionemos Excel la reconoce y en automático nos la selecciona. Entonces yo creo que ya sabes también por dónde voy. Bien, entonces nos posicionamos aquí en país, le damos igual, buscar B, valor buscado, ya sabemos hacer nuestro ID. Y aquí matriz tabla, ya no va a ser necesario que vayamos manualmente a seleccionarla. ¿Por qué? Porque previamente ya hicimos ese paso. Aquí simplemente le damos F3 o podemos empezar también a escribir el nombre manualmente. Pero aquí ya nos lo abren y ok, como queremos la de país, vamos a darle lista país, aceptar. Y listo, ya la tenemos seleccionada. Indicador de columnas 2, porque en la columna 2 es donde está nuestro país. Y coincidencia exacta con 0 y enter. Y listo, aquí ya tenemos nuestro país. Y para cliente va a ser totalmente igual. Igual, buscar B, valor buscado, ID, matriz tabla, en donde F3 para que se nos abra nuestra listita. Seleccionamos aquí nuestra lista cliente que previamente ya creamos. Aceptar. Coma 2 porque es nuestra columna número 2, coma 0, cerramos paréntesis y enter.
Y ahí está, estas son tres maneras diferentes de utilizar Buscar B. Pueden aplicar dependiendo del escenario en el que te encuentres, pero es bueno que tengamos todos este conocimiento para así, por si nos topamos en un escenario con algunas características similares, ya sepamos cómo actuar y tengamos más opciones dentro de nuestra cajita de herramientas. Y bueno, espero que les haya gustado. Son tres tips, son tres ejemplos de cómo utilizar esta famosísima fórmula de Buscar B. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, la pueden dejar aquí abajo y nos vemos hasta la siguiente y chao.